Hola, en este tercer capítulo del sistema pulmonar vamos a hablar de la importancia de los gases, los cambios de los gases a lo largo del árbol bronquial y el fenómeno de la hematosis. El aire que nosotros vamos a respirar proviene del exterior y entonces tenemos que entender que ese aire es una mezcla de gases donde los principales que nos interesan está el oxígeno, el CO2, el agua y el nitrógeno. Estos gases conforman una mezcla en la que cada uno genera una presión que le vamos a denominar presión parcial. Tenemos que considerar, una cosa es la cantidad de aire que va a entrar, la cantidad de aire que va a salir, si tiene la vía aérea permeable para que entre y que salga, si tiene la fuerza muscular y el movimiento de las costillas para que entre y salga, dependiendo que se generen las presiones que ya habíamos mencionado. Pero la otra es la calidad del aire. Entonces decíamos, nosotros vamos a respirar el aire que se encuentra en la atmósfera. Este aire que se encuentra en la atmósfera es una mezcla de que el oxígeno es el principal gas. Sin embargo, también contiene CO2, agua y nitrógeno. De estos, hemos mencionado que dependiendo de la localización geográfica donde nos encontremos, vamos a tener cambios en la cantidad de oxígeno, ¿sí? Ya sabemos nosotros que el sitio donde encontramos mayor cantidad de oxígeno es a nivel del mar. La mayor presión de oxígeno lo vamos a encontrar a nivel del mar. A partir de ahí, aumentamos la altura, vamos a ir disminuyendo la cantidad de oxígeno que estamos inspirando. Y nuestro límite va a ser aproximadamente alrededor de los 5.000 metros. Arriba de los 5.000 metros de altura, a partir del nivel del mar, la cantidad de oxígeno que vamos a respirar es tan baja que ya puede empezar a provocarnos una hipoxia. Por último, alrededor de los 9.000 metros de altura, la presión atmosférica ya es muy baja y la presión parcial de oxígeno estaría alrededor de 47. Por lo tanto, es imposible de sobrevivir. Nosotros podemos tener todo nuestro aparato respiratorio intacto, pero el hecho de que yo esté respirando aire pobre en oxígeno empieza a provocar una hipoxia y vamos a tener problemas respiratorios. El cuerpo puede llegar a adaptarse inclusive de los 2.000 metros a los 4.000 o a los 5.000 metros de manera crónica. ¿Cómo se puede adaptar? Formando una mayor cantidad de eritrocitos. Y entonces eso le vamos a denominar una policitemia. Pero llega un momento que a pesar de que yo tenga más eritrocitos para estar movilizando más oxígeno, aunque el oxígeno que estoy respirando sea escaso, llega el momento en que no surte las necesidades musculares y podemos empezar a caer en hipoxia. Si consideramos que estamos en condiciones normales, el oxígeno que nosotros vamos a respirar depende entonces, uno, del aire o del lugar o de la calidad del aire que en el que nos vamos a empezar a adquirir. Después, el aire penetra a través de las vías aéreas hasta llegar al alveolo. El tránsito del aire desde el exterior hasta el alveolo tiene como función dos cosas. Uno, nosotros vemos que aquí tenemos una cantidad de agua, que esa obviamente también va a variar dependiendo del lugar geográfico donde nos encontremos. Y lo que vamos a observar es que lo primero que ocurre es un incremento de la cantidad de agua del aire inspirado, es decir, vamos a producir una humidificación del aire. Al humidificarse, también vamos a provocar que la cantidad de oxígeno que está penetrando disminuya ligeramente, a la vez que se va a mezclar con el aire que se encuentra dentro de las vías aéreas. En todas las vías aéreas voy a tener el volumen muerto anatómico.
que es todo el aire que se encuentra desde la nariz hasta el bronquiolo terminal. Y ese aire está atrapado ahí. En el momento que yo movilizo aire, que yo meto aire, pues lo mezclo con ese, y entonces los dos factores, la cantidad de agua que le estoy adicionando más la mezcla, hace que haya una primera disminución de la cantidad de oxígeno. Y tercero, lo que vamos a observar es que el CO2, tenemos en el aire inspirado una cantidad de CO2 extremadamente baja, en este caso de 0.03, y va a ir aumentando hasta llegar al alveolo. ¿Por qué? Porque lo que estamos provocando justamente es la salida del CO2. Entonces, este cambio, ¿qué va a provocar? Primeramente, que vamos a movilizar al oxígeno a favor del gradiente de presiones, ¿verdad? Del sitio de mayor al sitio de menor. Es decir, tenemos una diferencia de presiones que favorece su entrada. Y en el caso del CO2, vamos a movilizarlo del sitio de mayor presión al sitio de menor, es decir, hacia afuera. Tenemos también, esto está favoreciendo la salida, pero no sale de manera natural, no sale espontáneamente. Requerimos de la mecánica ventilatoria para movilizarlo. Pero aquí en el alveolo vamos a tener una cantidad de aire que depende del aire que inspiramos. Ese aire ahora tiene que, los gases que están contenidos en ese aire, tienen que tener una relación con los gases provenientes del metabolismo que viene recogiendo la sangre venosa. ¿Y qué es lo que vamos a observar aquí? Por ejemplo, lo primero, que ya como producto del consumo metabólico de las células, vamos a tener una disminución de oxígeno. Si lo comparamos con lo que teníamos en el aire alveolar, hay una diferencia. Esta diferencia, ¿qué va a provocar? Va a provocar que se pueda movilizar el oxígeno a favor de su gradiente de presión, es decir, del sitio de mayor presión al sitio de menor presión. Ahora, por el otro lado, como producto del metabolismo que vamos a encontrar que el CO2 que se viene recogiendo del tejido es más alto que el CO2 que encuentro en el alveolo. Y eso que va a provocar que el CO2 pueda ser movilizado hacia afuera. Entonces, ya de esta forma, lo que podemos ver es que tengo estas diferencias de presión de gases, tanto de oxígeno como CO2, favoreciendo entonces un intercambio del oxígeno hacia que viene en el lecho venoso y un movimiento de CO2 que viene en el lecho venoso hacia el alveolo. Ahorita que estamos en medio de todo el problema de la pandemia provocada por el COVID-19. ¿Por qué este tipo de virus, por qué este tipo de enfermedades causan un problema tan importante? Entonces, lo primero que es un punto crítico, que es el que se encuentra justamente entre el alveolo y el capilar. A esta brecha vamos a tener, es una distancia que es microscópica. ¿Por qué? Porque aquí solamente tengo dos células dividiendo. Solamente voy a tener la parte de lo que va a ser la pared del capilar y lo que va a ser la pared del alveolo. Y en este espacio, en este pequeño espacio, pues hay un intersticio. Pero en ese intersticio, ¿qué va a pasar? Nada, o sea, son dos áreas membranales donde tiene que moverse los gases otra vez, que es lo que habíamos dicho, el CO2 tiene que salir y el oxígeno tiene que entrar. Entonces, si quitamos esto, ¿cuál es el principal problema? Si en medio de estos dos tenemos algo, puede ser agua, como puede ser secreciones inflamatorias, si del otro lado tenemos algo, como puede ser moco, vamos a pensar que aquí tengo moco,
o sangre, ¿qué es lo que estoy haciendo con la distancia entre el capilar y el alveolo? Estoy aumentando la distancia de la barrera alveolo-capilar y de tal forma que cada vez va a costar más trabajo que el gas difunda a través de todo esto y llegue hasta el capilar. ¿Cómo sé que eso está ocurriendo? Primer índice. En condiciones normales, vamos a regresar a las condiciones normales, llega la sangre venosa que estábamos diciendo, 46 de CO2, logra movilizarse por diferencia de presión. Acuérdense que al ser un gas difunde y atraviesa las membranas sin problema y se acumula en el alveolo para que posteriormente salga. Y el oxígeno, que estábamos poniendo hace rato, entonces se moviliza hacia el interior para enriquecer la sangre, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué es lo que resulta? Tengo 95, ya que hice el intercambio, vamos a tener 95 de oxígeno y vuelve a disminuir a 40 el CO2. ¿Por qué? Porque si la presión de CO2 era 40, no se puede mover más allá de su diferencia de presiones. Si aquí era 46, se mueven 6, pero llega hasta 40. Y aquí eran 100, acá eran para el oxígeno 40, pues se moviliza cerca de los 100. Ahora, esto que está aquí, que es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque esta sangre arterial, yo puedo analizar su contenido. ¿A través de qué? A través de una gasometría arterial. Entonces necesitamos tomar sangre directamente de una arteria para analizar la cantidad de gas. Si esta cantidad de gases se encuentra alterada, ¿y cómo sería la principal alteración? Tuviera poco oxígeno, vamos a poner que tuviera, voy a poner exagerar, que tuviera 40 y que tuviera 46. Si yo analizo esa gasometría y encuentro estos valores, lo primero que me está diciendo es que tengo un problema de hematosis, donde el intercambio que debía de darse entre el alveolo y el capilar no se dio correctamente. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Entonces, a ver, ¿cuál es el problema de los diferentes coronavirus? Todos se comportan más o menos parecidos. ¿Qué es lo que hacen? Uno, provocan una reacción inflamatoria importante a este nivel, aumenta la barrera alveolo capilar, hay una menor difusión de aire y entonces, al haber menor difusión de aire, tengo sangre poco oxigenada. Vuelvo a exagerar, 40 y aquí 46. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si esto no logra pasar, dependiendo de la magnitud del problema, obviamente, si no logra atravesar los gases esta barrera o si su velocidad con la que se mueven, etcétera, es muy baja, pues empieza el sujeto a sufrir de hipoxia. ¿Cómo se une principalmente los virus a los epitelios? ¿Qué es lo que hace para poderse unir? A través de los receptores ECA, los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Y uno de los sitios donde encontramos una mayor cantidad de receptores es justamente en la pared alveolar. ¿Por qué provocan una gran reacción inflamatoria a nivel alveolar? Porque hay una gran cantidad de receptores en esta zona. También los encontramos a nivel intestinal. Por ejemplo, estos receptores se encuentran aumentados también en los pacientes diabéticos. Entonces, tengo la infección, tengo que empieza a unirse los virus de acá, empiezan a desarrollar una gran cantidad de inflamación, empiezan a tener una gran inflamación. Y entonces, ¿qué va a pasar? Disminuye la posibilidad del paso de oxígeno y de CO2, y de inmediato, ¿qué es lo que va a sufrir el paciente? Hipoxia tisular. Pero lo primero, esto va a disminuir y el CO2 va a aumentar. Entonces, ¿qué es lo primero que empieza a notar? Pues que empieza a disminuir su saturación de hemoglobina. Y por último, en esta gráfica, si la situación es normal, nuevamente voy a tener ahora entre el capilar y en la célula, ¿verdad? Voy a tener otro movimiento.
El oxígeno se va a movilizar hacia la célula y el CO2 celular, producto del metabolismo, va a movilizarse hacia afuera. Entonces, ya sea, o sea, lo que quiero que no pierdan de vista es si hay algo aquí o hay algo aquí dificultando esa difusión, ¿qué es lo que vamos a tener? Puedo tener las vías aéreas íntegras, puedo tener la mecánica ventilatoria íntegra. Este no es un problema de ventilación, este es un problema de la barrera, que eso es lo que está pasando ahorita, justo con este tipo de pacientes, ¿sí? Que lo que tengo es el problema de el paso a través de la barrera. Este es el verdadero problema. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Punto número 1. Le vamos a tomar una gasometría al paciente. ¿Qué es lo primero que observamos? Que va a encontrar una saturación baja. Entonces vamos al siguiente concepto, la saturación de hemoglobina.